de UTEC. El día de hoy vamos a conversar sobre la ciencia de datos, una capacidad imperativa para enfrentar la incertidumbre. Esta conversación estará a cargo de Antonio Roy, Managing Partner en Ataria AI, y Carlos Calderón, CEO en Data Thinking y director del programa de Data Science for Business de Educación Ejecutiva de UTEC. Antes de iniciar con esta sesión, les quiero comentar que cualquier duda o pregunta que surja sobre el tema que se va a desarrollar, la pueden escribir mediante el chat y al finalizar la exposición serán respondidas. Les pido por favor que al momento de enviar sus preguntas, las envíen con visualización a todos para que podamos tener todas las consultas mapeadas. Asimismo, al finalizar la exposición del tema, les vamos a compartir una encuesta de satisfacción a través del chat, o también podrán visualizar en sus pantallas un código QR el cual van a poder escanear. Como última indicación, les solicitamos que mantengan sus micrófonos y cámaras desactivadas para mantener una buena conexión durante toda la charla. Ahora sí, iniciamos esta sesión a cargo de Antonio y Carlos Calderón. Muchas gracias, Olenka. Buenas tardes con todos. Muchísimo gusto de tenerlos en este webinar. Voy a presentar un minuto y luego voy también a presentar a Antonio, que es el plato fuerte de esta tarde, para hablar un poco de analítica avanzada y modelos predictivos aplicados, obviamente, al contexto actual, que es la pandemia aquí en Perú. Pero bueno, un minuto primero para presentarme. Mi nombre es Carlos Calderón, yo soy actualmente el director de la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de UTEC, además de algunos otros roles que tengo también con UTEC y aparte otras empresas que también gestiono. Pero antes de llegar a ocupar estas posiciones, he tenido cerca de 20 y tantos años de vida profesional, como muchos seguramente de ustedes, en el mundo corporativo. He estado muchos años en la industria de las telecomunicaciones, cerca de 12 años, y otros 10 aproximadamente en el mundo de los datos y la inteligencia artificial. En realidad tuve la fortuna de trabajar en una compañía que estaba siendo pionera probablemente en procesos de monetización de grandes volúmenes de datos allá por el año 2010, 2009, 2010. Entonces, bueno, toda esa ruta me llevó a desarrollar esta relación maravillosa con UTEC, con quienes hemos desarrollado varias iniciativas. Una de ellas es esta academia, es la primera academia de ciencia y datos e inteligencia artificial que hay en Perú. Y estoy seguro que también es una de las primeras iniciativas en toda la región. Y eso, bueno, pues nos emociona mucho, es un proyecto muy ambicioso y creemos que el contexto que hoy día nos tiene a todos ubicados en un mismo lugar, que se llama COVID-19, será un impulsor para que este tipo de proyectos se puedan acelerar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias nuevamente entonces por estar aquí. Quería solo presentarme un minuto para que sepan, soy su anfitrión hoy día y luego voy a hacer una pequeña introducción. Es inevitable, voy a compartir mi pantalla para presentarles, para que puedan visualizar algunas láminas que quiero compartirles a manera de introducción al tema que luego Antonio nos va a participar. Muy rápidamente, a ver, permítame compartir pantalla, share. A ver, un segundo para confirmar que todos están visualizando la pantalla. Entiendo que sí, entiendo que están todos visualizando mi pantalla. Si me chatean y me dicen que están mirando, para confirmar, por favor. A ver, permítanme un segundo, por favor. Vale, entiendo que están todos con la pantalla desplegada. Entonces, vamos a tomar unos minutos. Voy a poner mi cronómetro porque no me quiero tomar mucho tiempo. El plato de fondo es el importante, pero creo que esto que les voy a compartir va a ser de interés.
como marco de referencia para el mundo empresarial. Bueno, finalmente, ¿no? Llegó el tsunami del que todos hemos estado hablando, o bueno, una buena cantidad de nosotros hemos estado hablando durante los últimos años. Ha llegado en forma de pandemia. Realmente es muy triste todo lo que está pasando desde el punto de vista de salubridad. Pero para quienes interpretan esto como una disrupción en el mundo empresarial, pues sin duda no es algo nuevo, es algo que se esperaba. Y lo que va a ocurrir, naturalmente, es que se van a terminar de redibujar los mecanismos de creación de valor. Es decir, la forma como que hemos estado creando valor los últimos años va a terminar siendo transformada, no sé si en todas las industrias, pero una buena cantidad de ellas. Y esto va a permitir la emergencia instantánea de una economía más global, más digital y, lo más importante, que los paradigmas con los que hemos venido trabajando también van a ser modificados violentamente, ¿no? Hemos estado todos advertidos, yo soy muy tajante en esto, no debió ser algo sorprendente, a pesar de que lo ha sido, nos ha tomado literalmente a todos con los pantalones en el suelo, pero no debió ser así. Han habido bastantes señales previas, ya voy a comentar cómo son estos fenómenos, pero debimos estar, o estábamos todos advertidos claramente, ¿no? Y voy a empezar por aquí, voy a empezar recordando algo que seguramente todos nosotros inconscientemente lo sabemos, pero tiene que ver con las consecuencias de cómo hemos modelado el desarrollo de las naciones en los últimos 100 años y que han convertido nuestra atmósfera y nuestros mares en un basurero, literalmente, y a los seres humanos y a sus datos personales en una mercancía que cada día pues se hace más fácil comerciar. Además de todo lo que ha pasado a nivel de corrupción, supuestamente con las instituciones que debían velar por nuestros intereses, ¿no? Todas estas cosas, por supuesto que no es lo único que hay, en el mundo hay muchas cosas buenas, sin duda, pero estoy segurísimo que coincidirán conmigo que lo que estamos viendo, digamos, como un marco de referencia específico para lo que está pasando con COVID, no es la mejor versión de la humanidad. Vamos a ver, estoy segurísimo, una mejor versión de nosotros y de lo que somos capaces de hacer más adelante, ¿no? El mundo establecido, y cuando digo mundo establecido ya no solo me refiero al mundo empresarial y al establecido, pues aquellos modelos de negocio, empresas, instituciones que tienen larga data, larga trayectoria exitosa, fundamentalmente me refiero a ellas, pero también a los gobiernos y a todos los modelos de desarrollo económico establecidos, se han resistido a adoptar los cambios que ha habido en su entorno, ¿no? Y a enfrentar las cosas que digamos, los errores que hemos ido cometiendo, ¿no? Hemos estado viviendo condescendientemente con todo esto los últimos años y, bueno, hay consecuencias. Y vamos a empezar a ver un poquito estos conceptos que les he estado tratando de compartir, de que realmente no es nuevo. Esta es una disrupción más, ¿no?, de las que han habido últimamente. Hay muchísimas, ¿no? Depende de cuántos años querramos mirar en la historia, pero voy a referirme a un contexto muy latinoamericano, probablemente muy fácil de entender en Perú, refiriéndome concretamente a las dos últimas antes de COVID, ¿no? Y uno de ellos es la aceleración tecnológica, la aceleración tecnológica que hemos querido llamar cándidamente en los últimos años transformación digital, ¿no? Que no significa absolutamente nada. Lo concreto ha sido que la evolución de la tecnología en los últimos 50, 70 años también depende de muchos factores para escoger la fecha desde cuándo empezó a acelerarse. Probablemente en los últimos 20 años, digamos, es como muy evidente que ha habido una aceleración de la evolución de la tecnología, desde la emergencia de la computación y el Internet hasta la masificación de los móviles y la disrupción de los modelos de negocio. Estamos hablando de los últimos 20 años con más claridad, pero podríamos ir hasta los años 50 del siglo pasado. Han terminado afectando los modelos de negocio, ¿no? Y si bien América Latina y particularmente Perú somos una economía muy pequeña, periférica en el modelo económico mundial, normalmente aquí las cosas llegan con algún retraso. Los últimos 5 años no hemos hecho otra cosa que hablar de esto, ¿no? Y para algunas industrias, no para todas, ya lo hemos visto, para algunas industrias el fenómeno ha sido devastador. Hay industrias que están pues
completamente reperfiladas, como la industria de los medios y la publicidad, o el retail, que está un poco menos afectado que los medios, pero también está afectado, las telco, la banca un poco menos, ¿no? Pero hay sectores que todavía permanecen, digamos, casi intactos, ¿no? Con muy poca modificación. No es igual para todos. Y lo mismo con y obviamente esta disrupción ha sido como más evidente, yo creo, en los últimos años y socialmente aceptado. Es decir, aceptamos generalmente las personas que estamos en el mundo empresarial, en el mundo corporativo, de que hay una necesidad imperiosa de transformarse y de adoptar nuevas formas de creación de valor apalancadas en la evolución tecnológica. Pero no es lo único, ¿no? No es la única disrupción. Esta tiene años y es como más conocida, pero el nuevo contrato social que emergió, también depende de la fecha, cuando uno lo quiera escoger, mirar. Yo escogí mirar desde la crisis del 2003 en Estados Unidos, la crisis de las .com, que surgió este movimiento Occupy Wall, que luego se fue expandiendo por el mundo en diferentes versiones, en diferentes crisis también, pero que termina estallando un efecto de este fenómeno el año pasado en Chile, ¿no? Que lo tenemos muy cerca y probablemente también todos lo podamos recordar como más vívido, pero no es el único. O sea, hay muchas economías en el mundo capitalistas, exitosas durante años, que han tenido una disrupción similar, ¿no? Este fenómeno se ha terminado extendiendo por el mundo, al extremo que el año pasado Business Roundtable, este grupo de CEOs que hay de las principales, creo que son 200 y pico compañías más grandes de Estados Unidos, terminaron firmando y publicando un manifiesto donde por primera vez en la vida de la historia empresarial se reconocía que el único beneficiario del modelo capitalista no era el shareholder, ¿no? El accionista, sino que antes que el accionista estaba la humanidad, las personas, y después de esto la tierra y nuestro entorno, y después el accionista, ¿no? Y digo "y" porque estaban los tres, ¿no? No era excluyente, porque no era un modelo socialista claramente el que estaban propugnando, pero sí era sorprendente esta necesidad de reconocer de que haber puesto al accionista como el único beneficiario del modelo capitalista había distorsionado el capitalismo en sí mismo, ¿no? Y finalmente lo que hemos visto en Davos hace muy poco, ha sido los primeros días de este año, de enero, donde ya se notó de manera mucho más evidente la necesidad de transformar el contrato social, ¿no? Y cuando digo transformar el contrato social, básicamente estamos hablando del modelo de desarrollo que ha imperado en los últimos años en el mundo, ¿no? Que es el modelo capitalista. No es que esté mal, pero sin duda está siendo remodelado y terminada siendo remodelado, producto no solo de la disrupción que ya venía atrás, que era la aceleración tecnológica, sino que otros fenómenos estaban impulsando. Y COVID, como tercera y última, digamos, evento relevante que va a terminar, yo diría, acelerando todo lo que ya venía ocurriendo, sin duda va a afectar a los otros dos, ¿no? Voy a hacer un pequeño paréntesis solo porque hoy en la mañana estaba hablando con unas amistades que están en China y me estaban recordando que en general para todo Asia, todas las principales ciudades asiáticas, este fenómeno de la pandemia es tan, digamos, no es algo extraño, digamos. Tampoco voy a decirles que es algo como que ocurre permanentemente, pero ya había pasado SARS y otras N1H1 y otras pandemias que han afectado Asia y sobre todo los países nórdicos. O sea, me refiero al norte del mundo, ¿no? En periodos previos. Y eso, o sea, la frecuencia con la que ocurren estos fenómenos ha acelerado un montón de cambios, ¿no? Me recordaban, por ejemplo, que la penetración de Internet en el 2003 se duplicó producto de la llegada de SARS y que esa velocidad, esa violencia con la que cambió la penetración de Internet, no solo para hogares, sino telefonía móvil, permitió, por ejemplo, la emergencia de un gigante asiático que hoy día todos conocemos fácilmente, ¿no? Que es el comercio electrónico con esta aplicación que es muy conocida, que ya me olvido el nombre, pero ahorita se las digo, AliExpress, ¿no? O Alibaba.
Entonces, estas cosas cuando ocurren, digamos, transforman, pero nadie regresa exactamente al periodo anterior, ¿no? O sea, una vez que duplicaron la cantidad de usuarios de Internet, se aceleró el comercio electrónico y se transformó el mundo del retail en Asia, ¿no? Lo digo como ejemplo porque estamos hablando permanentemente de esta frase, ¿no? Nada sería igual después de esto. Yo lo pongo como pregunta porque realmente depende, ¿no? Si uno lo mira como sorprendido lo que está pasando, sí, pero si uno está entendiendo que estas disrupciones ya nos están ocurriendo con cierta frecuencia, probablemente esta específicamente, la de COVID, tenga una violencia y una profundidad y un periodo tan corto que sin duda va a doler muchísimo más y va a ser evidente para muchos más, ¿no? O sea, es como que no es opcional, ¿no? De pronto estamos aquí todos en este webinar, que no hubiera sido probablemente de esta manera si no hubiera sido por este fenómeno que hoy día nos obliga a cambiar nuestros hábitos, ¿no? Y pongo este ejemplo, podría poner 100 ejemplos más de todos los hábitos que están cambiando de manera violenta. Y lo que va a pasar probablemente es que cuando regrese la normalidad, si es que regresa, no será la misma normalidad que conocíamos antes, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Recordando un poco además lo que pasó en Asia con SARS en 2003, ¿no? Bueno, hablemos muy rápidamente del impacto. Eso es importante. Todos tenemos que entender el tamaño del animal con que vamos a estar en la faena, ¿no? Es importante conocer el tamaño del animal. Si no, el tamaño de la respuesta tiene que ser del tamaño del problema, ¿no? Si no, no hay forma que aguante una solución que querramos pensar para nuestras vidas y para nuestras empresas. Bueno, sin duda se trata de un evento sin precedentes en los últimos 75 años por lo pronto, ¿no? No voy a entrar en detalles, pero créanme, se han revisado todas las pandemias previas y disrupciones previas, terremotos, eventos naturales, todo, y estamos 75 años atrás con un evento de similar impacto, ¿no? Obviamente el mundo ha cambiado, estamos mucho más globalizados, mucho más conectados, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo otro es que todavía no ha terminado, esto está empezando, ¿no? Hay que entender en qué fase del proceso estamos. Aquí les voy a dejar dos curvas rápidas para empezar a familiarizarnos con las curvas. Estos son unos documentos que estuvo compartiendo McKinsey hace un par de semanas y evidencia a nivel de PBI, digamos, mundial, ¿no? Grandes zonas, una caída que en este caso, como pueden ver, tiene casi como una forma de L, ¿no? Es una caída abrupta y un periodo larguísimo de permanencia en la zona baja antes de la recuperación. Con algunas excepciones, por supuesto. China está en este escenario que presentan varios escenarios, escogí un par que me parecen los más razonables. China aparentemente tendría un rebote mucho más anticipado que el resto del planeta, ¿no? Otro escenario, rápidamente, cambian las curvas. El mundo entero casi tendría un rebote mucho más rápido. Es un escenario muchísimo más positivo, llamémoslo así, donde probablemente rebotemos de una manera más rápida. Pero realmente es difícil ahorita predecir. Vamos a estar con Antonio para entender un poco el trabajo que él ha hecho, a ver cómo nos viene la mano, ¿no? Yo solamente voy a terminar compartiéndoles un trabajo que hemos estado haciendo todo este tiempo en UTEC. Hemos estado trabajando muchísimo en tratar de procesar toda la literatura que hay alrededor de las disrupciones y cómo se comportan las sociedades, las empresas, las personas en las disrupciones, ¿no? Y este es una mezcla de varios predecesores que hay sobre este trabajo, entre los cuales está McKinsey, pero también otros científicos, investigadores, economistas, que básicamente plantean el fenómeno de esta manera, ¿no? Hay un momento, normalmente esta línea del lado izquierdo, habla de la performance, de lo que querramos, de un país, de la economía de un país, de una empresa o de la economía familiar, ¿no? Hay un momento donde el impacto, el performance se mantiene perfecto hasta que llega el impacto, ¿no? Ese periodo previo, antes del impacto, se le conoce como detectable, es un periodo donde hay señales en medio del ruido. No voy a entrar en detalles ahora, pero han habido muchas señales, lo que pasa es que todos estamos ocupados en lo nuestro, en lo mismo de siempre y no hemos querido escuchar, ¿no? Pero han habido señales varias. En el 2015 Bill Gates lo había dicho más o menos con meridiana claridad y en enero ya estaba declarado pandemia en Asia, ¿no? No querer ver, no querer escuchar probablemente, o no darle la importancia de que esto podía ocurrir, pues es un asunto más de cada uno, ¿no? Pero han habido señales.
Luego viene ese momento donde llevado al escenario peruano, donde el presidente Vizcarra declara que hay el primer contagiado y empiezan a adoptarse cierto tipo de medidas. Eso ha ido, eso se conoce como, ya es indiscutible la emergencia, se empieza a establecer y empiezan a ocurrir, pasar estas semanas que conocemos, y sin duda es una semana donde el performance de la economía o de las empresas está cayendo en picada, ¿no? Hemos hecho investigación, todos los sectores se comportan distintos, pero estamos hablando de que por lo menos el 60-70% o un poquito más de la economía peruana estaría operando por debajo del 30% de su capacidad, ¿no? Y solo un grupo de empresas, industrias, estarían un poco, digamos, operando alrededor del 70-80%, ¿no? Entonces, luego los comportamientos nuevos se adoptan masivamente, y ahí ustedes son mejores que yo en eso, todos tenemos comportamientos nuevos, nuestras familias, nuestros colaboradores, todos tenemos comportamientos nuevos, nadie además, o sea, algunos los hacen chupándose los dientes, otros simplemente los aceptan y otros hasta los disfrutan, ¿no? Pero aquí sin duda tiene que ver con ese momento, y luego evidentemente va a haber un rebote, de eso no tengamos duda, y aquí hay varios escenarios, depende de dónde querramos estar, ¿no? Hay escenarios para perdedores y hay escenarios ideales para todos, que nos gustaría estar en el rebote sacando el máximo provecho, ¿no? Por supuesto, esto tiene, de esto vamos a hablar un poco hoy día, ¿no? O sea, cómo rebotar bien, cómo aprovechar esto, ¿no? A este nuevo periodo fácilmente se le conoce como, generalmente se le conoce como the new normal, es una frase que está en inglés, que en traducción en español vendría a ser que como lo que viene, el estándar de lo que viene, ¿no? Que básicamente es donde termina de escalar y termina de madurar. Hay varios tipos de curvas, no voy a entrar en detalles ahora, sin duda depende de cada país, de la economía de cada país, de cada empresa, de cada sector económico, pero hay, digamos, unos periodos de disrupción un poco más largos, ¿no? Como el caso de Estados Unidos con la crisis del 2008, que tomó unos 5 años en recuperarse. Hay otros, como el del lado derecho, que se les conoce como L, que es el caso de Grecia, por ejemplo, que desde la crisis del 2009 no se ha recuperado, es un país que ha quedado devastado. Y una B, que es un escenario donde el rebote es más rápido y donde seguramente muchos de nosotros nos gustaría estar, ¿no? Esto es como un saltarín, digamos, donde un hipopótamo, digamos, cae en medio del saltarín y nos hace rebotar a todos, ¿no? En el rebote, nadie o casi nadie cae en el mismo lugar donde estaba antes del rebote. Todos vamos a caer en lugares distintos, y de eso vamos a hablar un poco. Bueno, ya sabemos todos que hay por lo menos un plan en el caso peruano, hay un plan de estímulo bastante potente. Estamos hablando de, sin duda, el más agresivo de toda la región, y uno de los más importantes a nivel mundial respecto del PBI. Y los consensos de los economistas nos ponen entre 5 y 7% de crecimiento para el próximo año, ¿no? Pero aquí, este fenómeno del rebote, les comento, insisto, no todos van a pasar o van a cruzar este incidente de la misma manera, ¿no? Aquí hay que entender quiénes van a ganar y quiénes van a perder. Este es un ejemplo de McKinsey nuevamente, que muestra cómo reacciona la industria de la moda, o como la industria aeroespacial. El fenómeno de la moda es impresionante, pero va a ser el primero en recuperarse, aunque nos duela a todos. Tienen un mercado muy pequeño, y ese mercado, la demanda de ese mercado tiene un grado de afectación minúscula respecto de sus activos y su potencial, ¿no? Entonces, va a ser una industria que se va a recuperar rápidamente. No va a pasar lo mismo con la aviación y con algunos otros sectores que seguramente ustedes tienen mejor en la cabeza. Y aquí hay, bueno, más ejemplos de los tamaños del rebote. Imagínense compañías de trabajo remoto, ¿no? Que tienen descargas de hasta 6.000% comparadas con el periodo previo a la crisis, ¿no? Por hablar de algunas, lo mismo pasa en educación o en otros tipos de mercados. Aquí también les quería mostrar simplemente un ejemplo para que ustedes imaginen solo dentro de una misma industria cómo está afectándose. Y esta es una industria, digamos, que no está tan afectada, porque al final no estamos dejando de comer, ¿no? Pero sí estamos comprando de una manera distinta la comida, ¿no? Y probablemente la crisis económica sí afecte la canasta familiar. Entonces, va a haber diferentes formas de reaccionar. Hay compañías, ¿no?, que tienen costos fijos enormes, ¿no? Imagínense el retail hoy día, que está ahí pagando alquileres, pero no teniendo mucha gente probablemente asistiendo.
y la última milla, ¿no? Que también se transforma violentamente. Conocíamos a algunos de los jugadores que estoy mostrando aquí como establecido, pero en este periodo de disrupción entró otro jugador y ha desplazado parte significativa del mercado que tenía el primer jugador, ¿no? Todas estas cosas ocurren en semanas además, ¿no? Es una violencia impresionante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues esto, al final los dejo con esta lámina. Hemos introducido aquí una línea que le da una tercera dimensión a este cuadro tradicional de las curvas de disrupción, y lo que intento mostrar es que los que van a tener mejores posibilidades de rebotar o de sacar provecho de esta oportunidad, que dicho sea de paso, será sin duda, eso sí lo puedo decir creo y me van a creer, será una oportunidad sí, no habrá hasta el día que muramos, ¿no? O sea, no habrá otro fenómeno de similar magnitud y con una oportunidad, que brinde una oportunidad tan grande para aprovechar el rebote. Verlo esto de una manera peyorativa o digamos dramática, no creo que sea algo bueno, es una oportunidad para algunos, ¿no? Y lo que estamos haciendo es invitar a reflexionar cómo aprovechar el rebote, ¿no? Van a haber escenarios, sin duda, los escenarios más favorables, como el escenario 3, donde se aprovechan al máximo las nuevas formas de creación de valor, y una de ellas, sin duda, es la ciencia de datos, ¿no? Como una capacidad imperativa para que las organizaciones encuentren y tengan una especie de hoja de ruta para el nuevo normal, ¿no? Para esa nueva normalidad. Nosotros como UTEC hemos hecho este esfuerzo de crear un programa de ciencia de datos para negocios. Vamos a hablar de eso al final del talk hoy día, pero creemos que es vital para el futuro inmediato, ¿no? Tener conocimientos y capacidades que nos permitan navegar en medio de la incertidumbre, ¿no? Esta vez la vamos a presentar en formato blended, donde vamos a dar facilidades para que las personas puedan estudiar desde casa, ¿no? La analítica avanzada y los modelos predictivos, sin duda, permiten convertir la incertidumbre en una probabilidad de éxito. Me he tomado unos minutitos más. Mil disculpas a todos, son 22 minutos. Ahora, quería hacer esta introducción para crear un marco de referencia y ahora sí presentar a Antonio Roig, nuestro invitado de hoy tarde, y bueno, presentarlo muy rápidamente, además de agradecerle por estar con nosotros y acompañarnos y compartirnos su experiencia. Él es Managing Partner en Ataria AI, una firma de consultoría de inteligencia artificial. Además, él cuenta con 24 años de experiencia ya en el mundo corporativo, básicamente en las industrias de telecomunicaciones, tecnología, de la información, cosmético y consultoría, además de varios roles que ha ocupado ahí, básicamente impulsando estrategias data-driven y revenue management. Entonces, sin más tiempo que quitarle a mi amigo Antonio, voy a, permítame un segundo, agarrando, ahí está Antonio, voy a salirme, tengo la presentación aún, ya, listo Antonio. Muchísimas gracias, bienvenido, todo tuyo, el webinar, para que nos ilustres un poco de este esfuerzo, este trabajo que has venido haciendo las últimas semanas para aprovechar los conocimientos de la ciencia de datos y poder construir un futuro menos incierto. Muchas gracias, Carlos. Voy a compartir mi pantalla. Les agradecería si me pueden confirmar que están viendo. Sí, perfecto, Antonio. Adelante. Bueno, nuevamente buenas tardes. Muchas gracias a todos los participantes en este webinar y los que se han interesado en este tema, en una coyuntura bastante delicada y complicada que estamos viviendo, una coyuntura alimentada por la incertidumbre. Y para ello quiero agradecer a Carlos Calderón y a todo el equipo de UTEC por la invitación. La verdad creo que es pertinente hablar de cómo la ciencia de datos y la analítica avanzada pueden aportar a dar respuestas al gobierno y al Perú en general de cómo mitigar el impacto de esta incertidumbre, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar básicamente de cómo la analítica avanzada, la ciencia de datos y los modelos predictivos pueden ayudarnos a afrontar la incertidumbre actual del COVID-19 en Perú, concretamente.
¿no? Y antes de empezar con la presentación, la parte principal de la presentación, quería hacer algunas reflexiones iniciales a modo de dar contexto a toda la historia que voy a ir contando a lo largo de esta sesión, ¿no? Y son reflexiones asociadas a lo que estamos viviendo, son reflexiones asociadas al coronavirus. La primera, y es muy importante, es que hoy no existe certeza plena del número de personas contagiadas, infectadas y los casos por detectar. Es importante entender qué cosa es contagiado, qué cosa es infectado. El contagiado es el paciente que tiene el virus SARS-CoV-2, que es el nombre del virus. Infectada es la persona que ya ha desarrollado la enfermedad COVID-19. Y los casos detectados son aquellos a los que se le ha pasado un test y ha salido positivo. La complicación de eso es que hay muchos pacientes asintomáticos, contagiados asintomáticos, y que no siempre se detectan. Y a pesar de ser asintomáticos, siguen contagiando, ¿no? En segundo lugar, las políticas de confinamiento están funcionando, ¿no? No solo en Perú y en el mundo. En algunos países mejor que en otros, pero funcionan. ¿Dónde está la incertidumbre ahí? ¿Dónde está? Porque no sabemos cuánto va a durar. ¿Cuánto van a durar estas políticas de confinamiento para comenzar a martillar de una manera efectiva la curva de infectados y contagiados? Y por otro lado, siempre existe la posibilidad de eventuales rebrotes. Eso es un hecho. Yo creo que vamos a tener que estar preparados a un eventual rebrote. Esperemos que las curvas de los rebrotes siguientes no sean como la curva inicial de contagio, ¿no? Pero eso es algo que nos genera todavía incertidumbre porque recién el coronavirus en Perú no tiene más de 90 días. Entonces estamos aprendiendo sobre la marcha. En tercer lugar, nos vamos a enfrentar a diferentes escenarios. Carlos ha mencionado algunos, yo ahora voy a hablar de escenario planning para hacer el modelamiento que hicimos. Y escenarios de distinta índole, escenarios en los que interviene el gobierno, escenarios de contagio, escenarios de detección de casos por stock de kits, en fin, ¿no? Y con lo cual, identificar el pico de infectados y contagiados se hace cada vez más difícil ante la diversidad de escenarios posibles que tenemos sobre la mesa. Finalmente, y yo he visto muchas presentaciones y reportes de cálculos sobre impacto financiero en el Perú y en el mundo, algunos más exhaustivos que otros y digamos más acertados que otros, pero lo cierto es que estas cifras por ahora son un poco confusas. Y hablo concretamente del Perú. Repito, el coronavirus en el Perú no tiene más de 35, 40 días, con lo cual hacer estimaciones del impacto económico es un poco complicado. Por videoconferencia, ¿no? Por vídeo. De UTEC, de inteligencia de datos. Eduardo, tenemos una interrupción, les pedimos por favor poner mute a todos los pero que se nos hace imposible. Aló. Posible. O también nos pueden ayudar por favor los chicos de soporte. Silenciando. Sí. Gracias. Entonces, gracias. En la cuarta reflexión, que el impacto económico ahora es, digamos, puede tener un rango de variabilidad bastante amplio. Lo cierto es que va a haber un impacto. Y todo esto, justamente estas cuatro reflexiones, lo que nos dictan es que estamos ante un escenario de alta incertidumbre. La coyuntura del coronavirus nos está generando mucha incertidumbre por diferentes vías, por diferentes fuentes. Y cuando se habla de incertidumbre, hay muchas teorías asociadas a la incertidumbre, a la teoría de incertidumbre. Me quiero remitir a un poco a la historia de cuando los colonizadores europeos llegaron a Australia, ¿no? En aquella época en Europa existían los cisnes blancos
y no se imaginaban de la existencia de los cisnes negros, que de hecho los cisnes negros existían. La probabilidad de encontrarte con un cisne negro no era cero, existía la probabilidad. Pero estaba un poco más lejos de donde ellos vivían. Entonces, no era algo inexistente, era algo sí impensado, por falta de conocimiento y exposición y experiencia, pero tenía una probabilidad de ocurrencia. Entonces, a raíz de este pasaje de la historia, Nassim Nicholas Taleb, un investigador libanés, desarrolló la teoría del Black Swan o cisne negro, que tiene tres características principales. La primera es que un evento cisne negro tiene una posibilidad de ocurrencia desconocida. Va más allá de las expectativas normales en la convivencia normal, común. Es un evento impensado, pero también es un evento de impacto catastrófico, ya sea socioeconómicamente, demográficamente, económicamente. Y lo curioso es que generalmente a los eventos Black Swan se les otorga una explicación ex post, luego de que ha ocurrido. Y vamos a volver a esto, pero la pregunta es, claro, ¿el COVID-19 era un Black Swan? ¿Realmente era un cisne negro o no? Y para responder a eso, quiero remitirme a otra teoría asociada a un animal. Ustedes conocen este animal, que es un rinoceronte gris, hermoso animal que habita en África y algunas otras partes del mundo. Es imposible dejar de verlo si uno está al frente de él. Y a raíz de esto, Michelle Walker desarrolla la teoría del Grey Rhino, o rinoceronte gris, que tiene tres características, en contraposición a la del cisne negro, que es un evento conocido y muy probable. Es un evento que se cruza frente a nosotros, pero muchas veces lo dejamos de ver o de percibir. Por lo tanto, hay indiferencia a las potenciales amenazas de ese evento. Acá interesante, porque ¿cuáles son las razones a esa indiferencia? Pueden ser culturales, sociológicas, de religión, demográficas inclusive, pero lo cierto es que se deja de ver. Y también tiene un alto impacto. Para que tengan una idea de un evento de Black Swan, que es el anterior que estuve mencionando, un evento típico es la extinción de los dinosaurios. Ocurrió intempestivamente, sin una explicación, fue catastrófico, fue un evento catastrófico y luego la humanidad le ha dado una explicación. En el caso del rinoceronte gris, hay dos ejemplos muy interesantes. Uno que es incontrastable, digamos, es el de la crisis de Grecia del 2008, perdón, el 2012, se veía venir y digamos, las razones de por qué se dio esa indiferencia, pues son muchas. Pero lo cierto es que este evento ocurrió y se pudo evitar. Entonces ahí viene la pregunta. ¿El COVID-19 realmente es desconocido o realmente era algo desconocido, improbable? Y acá yo tengo tres ejemplos, ¿no? Desde la gripe H1N1 en el 2009, hubo muchos papers, estudios, conferencias públicas que hablaban sobre la poca preparación que tenían los sistemas de salud en el mundo para enfrentar una pandemia grandiosa, más que grandiosa, perdón, catastrófica, disculpen. Y sabemos todos que Bill Gates en un TED Talk habló alertando sobre una pandemia de gran escala y letal. La OMS ha hablado mucho de una pandemia eventual devastadora que podía afectar a millones de personas y que no estamos preparados para contrarrestarla. Ergo, y esto ya lo confirmó el investigador libanés Nassim Nicholas Taleb, ergo el COVID no es un cisne negro, porque sabíamos que la ocurrencia era latente y que podía ocurrir. Lo dejamos pasar, si nos descuidamos o no, bueno, la historia nos responderá, pero lo cierto es que es más un evento rinoceronte gris. Entonces, ¿dónde radica la incertidumbre del COVID-19 si no radica en su origen? Porque el origen efectivamente
era conocido, sabíamos que podía ocurrir. Y para esto me remito al World Pandemics Uncertainty Index, que es un subíndice del índice mundial de incertidumbre, y aplicado a la pandemia, a las pandemias obviamente, y en las últimas 3 décadas el índice del coronavirus es el que de largo supera a los otros índices de incertidumbre en la gripe aviar, el MERS, el ébola, el SARS, y lo supera largamente. Este índice se calcula con inteligencia artificial, con técnicas de machine learning, de text analytics, que identifican las palabras incertidumbre y sinónimos asociadas a reportes de economía de los diferentes países. Entonces, habiendo visto lo que este índice nos dice, que estamos ante un escenario de alta incertidumbre, probablemente la más alta en las últimas 3 décadas o quizás un poco más, los factores de incertidumbre son varios, ¿no? Primero es la duración de la propagación masiva. No sabemos cuánto va a durar esa propagación. Muchos hablan de que el pico va a llegar en abril. Yo sinceramente no lo creo. Ahora se los voy a mostrar en el modelo. Teorías pueden haber varias, cálculos también. Otro factor de incertidumbre es que la cantidad real de infectados es desconocida. La cantidad real de detectados también, porque además depende del número de muestras que se tomen, del stock de muestras que tienen los países y los gobiernos. Otro factor de incertidumbre está asociado a las políticas de confinamiento, qué tanto están funcionando en un país versus otro. Hay países que tienen limitaciones demográficas que impiden que la sostenibilidad de una política de confinamiento. Ahora vamos a hablar de eso un poco más tarde. ¿Cuántas vidas cobrará? ¿Cuál es el impacto real en los sistemas de salud? ¿Vamos a colapsar o no? ¿Qué países van a colapsar? Y finalmente el impacto en las economías mundiales, ¿no? Entonces, sí, estamos en un escenario de alta incertidumbre, un escenario donde hay muchos factores de incertidumbre, pero gracias a Dios la ciencia de datos nos puede ayudar a mitigar esa incertidumbre de diferentes maneras. Antes de pasar a la parte del modelo y de los resultados del modelo, quiero hacer una breve síntesis del COVID-19 en Perú y el mundo para, digamos, contextualizar la conversación. Estas son las cifras actualizadas a hoy, en la propagación mundial, casi 2.050.000 infectados, 132.000 muertes y 4% de pacientes en estado crítico de los activos, que son 1.400.000, ¿no? 1.400.000 pacientes activos, el resto han sido ya dados de alta. Por otro lado, la población susceptible en el Perú, más allá de lo que siempre se habla de digamos, la población a nivel etario, tiene más susceptibilidad en los pacientes mayores y en algunos casos en los niños, aunque eso también lo están cuestionando si es así. Pero otro factor de susceptibilidad son las poblaciones sin acceso a agua potable, ¿no? A nivel total en el Perú tenemos un 9% de hogares sin acceso a agua potable y a nivel rural 25%. Si esto podemos desarrollarlo de una manera más exhaustiva, podemos hablar de poblaciones susceptibles asociadas al transporte, qué tanto se transporta, en qué medio se transporta. El sector informal también afecta, porque tiene mucha interacción con las personas en la calle. También es una población altamente susceptible. Finalmente, la propagación en Perú ahora se han tomado un poco más de 100.000 muestras, 10.300 casos infectados, 230 muertes, perdón, es 230 muertes, no 2.302, y el ratio de 7 muertes por millón de habitantes, estamos a un nivel muy similar al de Chile, que tiene 6. Estas cifras son a hoy. Las siguientes cifras son a una corrida que hicimos el 31 de marzo, lamentablemente no la hemos podido actualizar, pero ya es mostrar en una matriz los infectados en casos por millón y las muertes en casos por millón. Vemos que Wuhan era digamos, una locación altamente crítica. Sabemos que España, Italia, Estados Unidos también. Hay 5 países que representan el 65% de los infectados y 70% de las muertes a nivel mundial. Estas cifras pueden haber variado un poco más. Y si hacemos un zoom in a la parte roja, que es el resto de países,
Como les digo, Perú ya no está en muertes por millón ahí, ya está en 7, y Chile también, y Chile en 6, pero son cifras que nos muestran que la realidad actual es bastante complicada, ¿no? Y que se está complicando cada vez más. Entonces, ¿cuáles son los retos principales asociados a esta incertidumbre que estamos viviendo en el COVID? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué es lo que debemos solucionar o ayudar a solucionar al gobierno central, ¿no? Yo creo que todos los que estamos acá somos apasionados de la estadística, de la inteligencia artificial, de las técnicas de machine learning, de ciencia de datos, y soy convencido de que unidos podemos trabajar modelos que le den respuestas al gobierno. Entonces, yo creo que son 6 retos asociados. El primero es la dificultad de estimar el verdadero número de contagiados, dada la naturaleza actual de los test. Los test, y esto es importante, yo he visto muchas proyecciones logarítmicas, regresión exponencial, en fin, sobre casos detectados. Eso no es estadísticamente correcto. La razón es porque los tests no son aleatorios. Son test de personas que se han acercado o contactado al MINSA porque tienen síntomas, o test de personas a las que se les ha puesto en cuarentena, pero no son test aleatorios, con lo cual no se puede hacer una proyección sobre esa cifra. Hacer una proyección sobre esa cifra puede llevar a overfitting. Overfitting en estadística es un error de adecuar una curva a las observaciones y hacer que cuadre perfectamente, pero puede dar proyecciones futuras bastante erróneas. En segundo lugar, la existencia de pacientes asintomáticos. Existen muchos pacientes que no están desarrollando síntomas, y además son pacientes difíciles de detectar, sino casi imposible. Y son pacientes a los que no se les está haciendo un monitoreo, no se está levantando mucha data de ellos, con lo cual tampoco hay certeza de cuántos pacientes contagiados asintomáticos hay, ¿no? Es otro reto, una complicación más al punto. La tercera, yo diría que es la eventualidad de un rebrote masivo, ¿no? Al levantamiento de las políticas de confinamiento. Y acá seamos realistas, eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir, lo dicen los epidemiólogos. La idea es utilizar la teoría del martillo para que ese rebrote, cuando se levanten, sea lo mínimo en comparación con el lanzamiento del brote del coronavirus, ¿no? Una tercera complicación, reto, es la estructura socioeconómica y demográfica del Perú, que compromete las continuidades de las políticas de confinamiento. Tenemos un 70-75% de economía informal, con lo cual efectivamente hay trabajadores que tienen que salir a la calle a trabajar, y no pueden quedarse confinados pues 1 mes y medio, 2 meses. Por otro lado está la composición de los hogares. Hay hogares, veía unas estadísticas, hogares con más de 3 personas que habitan en una sola habitación. Eso es un foco potencial de infección, ¿no? Y claro, ¿cómo vas a sostener un confinamiento durante 30, 60 días si la tenencia de refrigeradoras en los hogares del Perú es de 49%, ¿no? O sea, no puedes mantenerte por un tiempo con víveres suficientes, porque vas a tener que salir a la calle, ¿no? Luego, la limitada capacidad del sistema de salud. Sabemos que nuestro sistema de salud no tiene más de 20.000 camas disponibles, y la de los respiradores mecánicos en UCI. Se está hablando de una cifra de 500 y que el gobierno la está extendiendo, pero ¿es eso realmente es la cifra necesaria? ¿Se necesitan más? Si se necesitan más, ¿cuántas más? Y por último, la diversidad de escenarios a los que nos vamos a enfrentar. Y eso lo voy a ir conversando y desarrollando a lo largo de la presentación. Escenarios hay múltiples, alternativas de solución hay múltiples, pero tenemos que ver cuál es la que mejor mitiga el impacto y la letalidad del coronavirus en Perú. Entonces ahí, ante esta incertidumbre, no de origen, sino incertidumbre del día a día, es que la ciencia de datos nos puede ayudar a cortar esas brechas de conocimiento frente a lo inesperado. Creemos que la ciencia de datos
puede ayudar a dar algunas respuestas que hoy no tenemos, ¿no? Nosotros hicimos un ejercicio ilustrativo, y acá es importante entender que este ejercicio que voy a empezar a explicar, eso fue un modelo estadístico, es ilustrativo porque no pretendemos ni que la universidad, ni que yo, Antonio Roig, estemos postulando que los resultados que vamos a mostrar son nuestra proyección certera, porque, digamos, hay muchos escenarios más que evaluar. Aprovecho el disclaimer para hacerlo, ¿no? Básicamente ha sido un ejercicio que quisiera compartir con ustedes para incentivarlos quizás a hacer sus propios ejercicios y modelos y de alguna manera poder darle respuestas al gobierno central para el bien del Perú y de todos nosotros. Bueno, nosotros empezamos con un análisis de escenarios de propagación. Identificamos en una matriz dos ejes. Un eje de nivel de operación, que está asociado a la operación de entidades educativas y entidades laborales, y un eje de control que está asociado con las políticas de control, de distanciamiento social aplicadas por el gobierno, pasando por el trabajo remoto, la cuarentena obligatoria, el toque de queda de 10 horas, el de 14 horas y ahora algunas cosas más. Importante entender que este modelo lo hemos corrido antes de que se anuncie la primera cuarentena, no lo hemos actualizado todavía. Con lo cual, en ese momento, hace casi 2 o 3 semanas, decidimos hacer una combinación del escenario 2 y 3. El escenario 2 es con cierre de colegios y universidades y sin restricciones de control, que fueron los primeros días que ocurrieron. Luego se sugirió la política de trabajo remoto con el cierre de colegios, universidades y trabajos, y hemos básicamente modelado en base a estos dos escenarios y agregándole algunos días del escenario 4 con cuarentena. No hemos llegado a modelar con cuarentena de 14 horas porque eso ocurrió algunos días después. ¿Qué modelo utilizamos? Acá esto es importante. A ver, es importante como les mencioné, dado que las pruebas de casos detectados no son aleatorias, y lo repito porque esto es muy importante que quede claro, hacer proyecciones sobre eso es, digamos, no es lo correcto. Es un error típico asociado a overfitting, y se tiene que evitar eso. Entonces nosotros usamos un modelo que se aplica en epidemiología, que se llama modelo SEIR, que trabaja sobre 4 grupos poblacionales con diferentes casuísticas aplicadas a el COVID. El grupo susceptible son los que, susceptibles son los que se mueven en transporte público, van seguidos a supermercados, trabajan en oficinas, o viven en casas con más de 3 o 4 personas. Luego vienen los expuestos, luego vienen los infectados, y el grupo resistente es el que se ha recuperado. Entonces, este modelo que trabaja con ecuaciones diferenciales, en fin, tiene algunos supuestos y parámetros que me gustaría compartir porque es parte de la ficha técnica. El primero es que hicimos un periodo de evaluación de 1 año. Asumimos que la población era constante para simplificar el modelo. Obviamente esto se puede sofisticar y hacerlo más exhaustivo, pero asumimos que 1 año no habían muchos cambios demográficos, sino complicábamos un poco este primer ejercicio. Y se aplicaron las políticas de restricción del gobierno según las fechas en las que se dieron. Acá hay un parámetro importantísimo, es quizás el más importante, que es el R0. El R0 indica la velocidad de contagio entre las personas. Básicamente la lectura es el número promedio de personas en rango que un paciente puede contagiar en una etapa temprana. Usamos un rango de 1.6 a 3 personas, el periodo de incubación de 6.4 días, 3 días de infección y un número inicial de infectados de 200, porque sabemos que el paciente 0 estuvo algunos días operando en situaciones normales, con lo cual puede haber contagiado 200 personas. Eso se puede afinar, obviamente, ¿no? Entonces, esto es lo que usamos para modelar. El R0 se modificó dependiendo del escenario, con algún sustento de literatura de otros países,
Y los resultados fueron los siguientes. Hicimos un modelo a corto plazo y un modelo a mediano plazo. El modelo a corto plazo. El modelo a corto plazo, esto es un chart de dos ejes. El eje de la izquierda está asociado a la curva de estimado de pacientes contagiados y el eje de la derecha está asociado a los pacientes, perdón, a los casos nuevos diarios. Y esta es una cifra real. Básicamente lo que hemos estimado preliminarmente en este primer ejercicio ilustrativo es que hacia finales de abril vamos a tener 26.000 en realidad casi contagiados, estimados. Ahora, ustedes se preguntarán, ok, de estos 26.000 contagiados, ¿cuántos son los detectados? ¿Cómo se calcula eso? Porque nosotros no estamos haciendo un estimado en base a casos detectados, estamos haciendo un estimado en base a contagiados e infectados. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Bueno, un estudio de la Universidad de Göttingen, ahí lo ven en la nota final, en el footnote de abajo, dice que Estados Unidos, por ejemplo, ha detectado solo el 1.6% de contagiados. Si estamos hablando de hoy 600.000 o 640.000 detectados, el número de contagiados real de Estados Unidos puede llegar a 50 millones. De contagiados, asintomáticos probablemente muchos. Con lo cual la cifra de ratio de contagiados versus detectados varía entre 6.4 y 83. 83 veces. El promedio mundial es 16.7 veces. Bueno, nosotros hicimos un cálculo en base a lo que vivimos. El Perú reaccionó rápido. Hubo muy pocos pacientes al inicio. Y aplicamos un ratio de 1.5 veces a 2 veces para estas primeras semanas. Con lo cual, estamos estimando que a fines de abril el número de casos detectados positivos a través de test va a variar entre 13 y 17.000 en números. Hoy estamos en 10.000, digamos que la cifra no está tan lejana a lo que eventualmente podría ocurrir. Repito, este es un ejercicio ilustrativo, este modelo es perfeccionable, se puede mejorar, pero queríamos mostrarlo porque creo que vale la pena, primero, exponer algunas inexactitudes en modelos que se han estado trabajando en base a casos detectados. Eso no es lo correcto en epidemiología. Y segundo, proponerles una nueva metodología para que quienes estén interesados puedan inclusive mejorar ese trabajo para el bien del Perú y del gobierno central. La proyección a mediano plazo nos da un pico en la tercera semana de junio de cerca de 900.000 casos contagiados, no detectados, contagiados. Y para ello, para convertirlo a casos detectados, aplicamos la cota inferior de lo que menciona la Universidad de Göteborg, que es 6.4 veces, y una cota máxima del 10, porque la multiplicamos por un factor corrector del 50% más o menos. Con lo cual, el número de casos detectados, y acá sí estamos hablando de casos detectados que han pasado por el kit de COVID, puede variar entre 94.000 y 147.000 en la tercera semana de junio. Obviamente, esto está en base a los escenarios 2 y 3 que les presenté al principio. Esto puede variar dependiendo de los otros escenarios que se vayan manejando o que se vayan estimando. Sin embargo, estos no son los únicos escenarios. Me gustaría compartir con ustedes otros escenarios que se están evaluando en el mundo. El diario Le Monde publicó un estudio del Imperial College of London en el que efectivamente casi confirmaban que luego del levantamiento de los confinamientos en los diferentes países va a haber rebrote. Va a haber rebrote. Está en las políticas que se apliquen durante ese rebrote, las políticas de martillo o de bisturí o las que finalmente se decidan, hacer esa curva de rebrote menor a la original. Y esto está muy relacionado con el R0.
que es el ratio de contagio que les mencioné en algún momento. El R0 hoy debe estar inhibido porque si el ratio de contagio en una etapa temprana es de 1.6 a 3 personas, hoy día puede estar en 0.5 quizás, ¿no? Porque estamos todos confinados, pero cuando se levante eso, el R0 se va a incrementar, eso es un hecho, con lo cual es muy probable que haya un rebrote. Otro escenario, que también lo publicó el diario Le Monde, es trabajar en confinamientos cíclicos, es decir, un periodo de confinamiento de un mes y medio, un periodo sin confinamiento, un periodo con confinamiento, un periodo con confinamiento. ¿Qué se logra con esto? Primero, se logran diminishing returns, o sea, que la curva vaya disminuyendo paulatinamente y que las olas y los ciclos y los picos sean cada vez menores. Se evita que el sistema de salud colapse y que haya muchos pacientes graves en cuidados intensivos. Y finalmente, se gana tiempo hasta el despliegue de una vacuna adecuada, ¿no? Hasta ahora lo que hemos hablado es de cómo modelar a través de análisis de escenarios y aplicando una metodología de epidemiología, que es la metodología SEIR. Hemos modelado cantidad de contagiados, infectados y casos detectados. Pero ¿qué hay con la economía? ¿Qué hay si queremos hacer un estimado del impacto en el PBI en el Perú? Bueno, en nuestro caso decidimos no aventurarnos, dado que hay todavía poca información. Consideramos que la cantidad de observaciones no nos daba para eso. Se podían manejar varios escenarios y supuestos, pero lo que hicimos, sí, en lugar de ello, es hacer una evaluación cualitativa. Entonces, además de los escenarios que yo he mencionado al principio, que están asociados en esta matriz de control de medidas de distanciamiento social y la severidad asociada al cierre de educaciones laborales y educativas, hay otras más que están asociadas con la severidad, efectivamente, de control, pero también con la eficacia en reducir los riesgos en el sistema financiero. Bueno, y en resumen, no quiero aburrirlos con esto porque creo que es más que nada para invitarlos a que ustedes lo exploren más. Hay dos escenarios, los más críticos, que podrían generar, bueno, hay uno que es el más crítico, que puede generar el impacto negativo en la economía, que es un virus no controlado sin recuperación económica, porque las respuestas han sido inefectivas y porque ha habido corridas bancarias y defaults crediticios. Eso no nos va a ocurrir, sin duda. Pero si vemos la parte positiva, hay 3, 4 escenarios alentadores. Uno es el de la recuperación lenta con disrupciones en el futuro, donde hay un rebrote, se controla medianamente, pero ya el impacto en los canales crediticios han sido afectados por estos 3 meses, con lo cual, si bien es cierto el impacto es positivo, puede demorar un poco la recuperación, ¿no? Después está la recuperación lenta, con un control del brote, pero ya con impacto en canales crediticios inafectados. Y finalmente, de la que habló Carlos, que es el rebrote de la economía en B, ¿no? Probablemente de acá a fin de año vayamos a tener una disminución bastante drástica de la economía para luego recuperarse, si no el primer trimestre del próximo año, los primeros meses, ¿no? Entonces, esto es un poco para invitarlos a, si quieren involucrarse en modelamiento predictivo del COVID-19 en Perú, exploren escenarios de diferente índole. Y también exploren qué sectores productivos van a ser los más afectados. Nosotros utilizamos esta información del Instituto Peruano de Economía, y más allá del sector de restauración, que está bastante golpeado porque los locales están cerrados, hay 2 sectores que van a tener un impacto alto, medio alto, que es el sector pesca y minería, porque justamente se va a inhibir la demanda de producción en China y Europa, y también el de manufactura y comercio, asociados a las paras que se están dando por las acciones las acciones laborales que están tomando las empresas, como la suspensión perfecta de labores hasta que haya una recuperación. En fin, esos son sectores que pueden tener un impacto medio, digamos, ¿no? Entonces, lo que
quería reflexionar sobre esto es, claro, hemos hablado de los retos, de la incertidumbre que estamos viviendo, del modelo que hemos trabajado nosotros analizando 15 escenarios, de los cuales tomamos 6 y generamos un híbrido entre 2 o 3 escenarios, pero también les he presentado otros escenarios posibles para que ustedes puedan y tengan la libertad de explorarlos y si, quién sabe, desarrollar un modelo más sofisticado, más detallado, que permita y ayude al gobierno a tomar mejores decisiones. Y es así, cuando viene la pregunta final, ¿en qué puede ayudar la ciencia de datos al gobierno central? ¿Cómo podemos nosotros ayudar al gobierno central a responder esas preguntas que hoy no tienen respuesta? No tienen respuesta. La primera es ayudar a identificar el pico de infectados, casos detectados y pacientes con necesidad de atención UCI. Esto no es fácil, esto no se hace, repito, no se hace con proyección de casos detectados por la naturaleza de estos casos, que no es aleatoria. Como les dije, si fuese censal o muestral escalonada por distrito, en fin, sería otra la historia, pero no es el caso. Luego, estimar el impacto con medidas restrictivas, de las medidas restrictivas complementarias a las actualmente existentes, ¿no? Lo que queremos hacer es ayudar al gobierno a tomar decisiones. Si el gobierno quiere adoptar una medida de confinamiento cíclico, pues hay que ayudarlo a estimar el confinamiento cíclico. ¿Cuál es el impacto en impacto demográfico, el impacto sociodemográfico y el impacto en la economía? Porque lo que necesita el gobierno ahora son herramientas para tomar decisiones. Y las herramientas son simulaciones de diferentes escenarios y sus impactos asociados. Y finalmente es alertar la necesidad de un sistema complementario de salud, anexo al convencional. Hoy se hablan de 500 camas adicionales con respiradores mecánicos, pero la verdad ¿es eso lo que vamos a necesitar o va a ser mucho más? Entonces, yo con esto voy cerrando y los quiero invitar a, digamos, potenciados por la pasión que tienen en ciencia de datos, en analítica predictiva y analítica avanzada, a unirnos para trabajar modelos con los cuales el gobierno pueda tomar mejores decisiones. Ahora, ¿qué técnicas se pueden usar? Bueno, nosotros hemos usado SEIR, se puede utilizar una técnica de SEIR más modelos de regresión que puedan estar asociados a estimar el número de poblaciones susceptibles por tráfico, personas que se mueven en transporte público, en el metro, en el bus, personas que van recurrentemente o que trabajan en mercados, o en oficinas, etc., ¿no? Adicionalmente, se puede incluir la variable probabilidad a través de una simulación Monte Carlo, que también se puede combinar con la del SEIR. Y finalmente, modelos híbridos. Acá todos somos bastante creativos. Hemos nacido con en la vena la ciencia de datos corriendo corriendo en lugar de la sangre, así que está también en nosotros crear, ¿no? Y con esta reflexión final termino. Y nuevamente les agradezco por su interés, por su participación y reitero mi agradecimiento a UTEC y a Carlos Calderón. Así que si tienen algunas preguntas, encantado de responderlas. Sí, gracias Antonio. Primero que nada, millón gracias. Exquisita presentación para los que somos apasionados del mundo de los datos. Nos ha ayudado a entender clarísimamente cómo, digamos, todos estos conocimientos combinados permiten convertir la incertidumbre en una probabilidad de éxito. No pretendemos definir cómo va a ser el futuro, pero sí podemos, utilizando algunas de las técnicas que nos has presentado de modelamiento predictivo, podemos tratar de, digamos, basado en probabilidad, definir un escenario probable, ¿no? Y claramente creo que el gran mensaje parece ser que va a demorar un poquito más llegar a la cima y dar la vuelta de contagios, como hemos visto en otros escenarios como el chino. Aquí estamos hablando de, entre los diversos escenarios que has analizado, uno de los más probables está cerca de mediados de julio, digamos, y debemos esperar un poquito más
para ver, digamos, el impacto en el número de contagios, ¿no? Y sin duda, más allá de lo que pase el 27, 28, que teóricamente vamos a pasar a otra etapa de confinamiento, claramente vamos a seguramente ver algo similar a lo que está pasando en las ciudades o en los países donde esto ya ocurrió, ¿no? Básicamente vamos hablando de ciudades asiáticas, ¿no? Que hay un periodo de gradualidad, pero realmente no salimos del periodo pandémico en general todavía, ¿no? Por lo menos no tan pronto. Hay algunas inquietudes, se nos ha escapado el tiempo, son 6:10, pero voy a tomarme algunas. Básicamente, había una inquietud para diferenciar entre contagiado e infectado y contagiado, ¿no? Infectado y contagiado, la diferencia entre las dos categorías, ¿no? Sí, contagiado es el que tiene el SARS-CoV-2, que es el nombre del virus. El nombre del virus, importante que lo entendamos todos, no es el COVID-19. El nombre del virus es SARS-CoV-2. Contagiado es el que tiene el virus, latente o no latente. Puede desarrollar síntomas o no, puede ser asintomático. Pero en cualquiera de los dos casos, como asintomático o como sintomático, puede contagiar. El infectado es el que ya desarrolló la enfermedad COVID-19. Se los explico con un símil. El que tiene HIV tiene el virus de inmunodeficiencia adquirida, pero no tiene SIDA, no ha desarrollado la enfermedad SIDA. Es lo mismo. El HIV es al SARS-CoV-2 como el SIDA es al COVID-19. No sé si... Perfecto. Sí. Hay otros expertos hoy día en el webinar y más o menos habían hecho esa diferencia. Hay otras preguntas, hay algunas sectoriales. Yo creo que es difícil ahorita, está claramente que el nivel del trabajo que has hecho está más para tratar de entender el nivel de contagios que vamos a tener y la fecha en la que podría ocurrir. Y obviamente superficialmente hemos visto algunos sectores, ¿no? Nos están preguntando específicamente por el sector de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Creo que me parece que no hay una respuesta ahorita en el trabajo que hemos hecho, pero obviamente si alguien se empecina en aplicarlo a ese sector, sin duda creo que podría encontrar una respuesta más adelante. Bueno, hay también preguntas que creo que son complejas ahora, pero básicamente si se podría tener un modelo para un escenario donde esté una vacuna, ¿no? ¿No? Si es posible tener un escenario predictivo, un modelo predictivo Sí. para un escenario con vacuna. Sí, ese escenario, y es muy buena pregunta, ese escenario efectivamente va a ocurrir, pero según la literatura y las noticias que he leído, la vacuna no va a estar entre 12 y 18 meses, y luego está el periodo de distribución, que pueden ser 3 meses más. Entonces, tener una vacuna, por lo menos tenemos que esperar 1 año y medio, entiendo. No soy experto en epidemiología, conozco un poco, pero entiendo que la vacuna no va... Pero se puede, efectivamente, se puede estimar eso como un escenario adicional. Una pregunta, Antonio, porque estoy viendo varias preguntas tratando de inferir lo que va a pasar. Es muy complejo, pero si uno mira lo que pasó con SARS en el 2003, obviamente hay diferencias porque SARS solamente estuvo el hemisferio norte afectado, ¿no? Pero podríamos, mirando lo que pasó en SARS, ya que tiene más largo plazo, me refiero, hay mucho más historia ahí, ¿podemos imaginar cómo podría ser un fenómeno similar con este, o es un virus tan distinto que no podríamos anticiparlo? Sí, yo conversé con un amigo que es epidemiólogo en Estados Unidos, y sí son comparables, pero hasta cierto punto. Y el hasta cierto punto depende de varios factores. Depende del R0, del nivel de contagio. No estoy de acuerdo, no estoy al tanto de cuál es el R0 del SARS. No sé si era más agresivo que el... Es más agresivo. Yo lo estuve mirando, es entre 2 y 4. Entre 2 y 4, y este es entre 1.6 y 3. Sí. Sí, bueno, si es así, entonces claro, es un buen baseline como para tomarlo como ejemplo. Ahora, lo cierto es que la forma de contagio
del COVID es mucho más acelerada. Acelerada, ¿no? Es más acelerada, se contagia por el spray que uno suelta al hablar, por la tos, por tocarse el ojo. Entonces, no sé, creo que eso es una diferencia con el SARS, ¿no? Pero es un buen punto de referencia, es como para tomarlo como referencia sin duda, ¿no? Sí. Y luego, bueno, el resto de preguntas son, como digo, sectoriales, algunas, pero, a ver, básicamente las inquietudes van por cuánto va a cambiar el modelo de negocio de las industrias establecidas. ¿Y por qué voy a simplificarlo de esa manera? Porque son varias preguntas, ¿no? Pero, digamos, poniendo el caso del sector de educación, por ejemplo, ¿no? O sea, los cambios de hábitos por el contexto, por la coyuntura, que es una cuestión obligatoria, es decir, no es opcional ir a la universidad a tomar clases, sino que uno tiene que tomar clases de manera remota, por ejemplo, ¿no? Como lo que estamos haciendo ahora. Las preguntas van a si una vez superado este periodo pandémico la gente regresa o sea, la industria regresa al modelo establecido, ¿no? Y bueno, voy a contribuir aquí con un poquito nada más, pero nuevamente me voy a referir a SARS. SARS terminó afectando dramáticamente los hábitos de las personas al encontrar una serie de beneficios en estas nuevas formas de estudiar o de trabajar o de hacer negocios o lo que fuera, comprar lo que fuera, que cuando vino la normalidad, o sea, digamos, desaparece el riesgo de contagio y volvemos a un estado normal de movilidad, porcentajes enormes, más de la mitad en Asia, no volvieron a los hábitos preestablecidos, ¿no? Aparentemente, un poco lo que probablemente ocurra es que, no sé si en todos los sectores, ¿no? Pero, y no sé si coincides conmigo también, pero básicamente es que lo que ocurre en periodos como este con los hábitos de las personas es que cambian y encuentran, la mayoría, no siempre todos, pero la mayoría encuentran muchos beneficios en algunas de las formas que hoy día están adoptando, de modo que cuando venga la normalidad o el periodo de movilidad, va a ser difícil regresar, necesariamente tomar un micro desde San Juan del Lurigancho, irme hasta la UTEC a tomar clases, probablemente me la voy a pensar sabiendo que tengo una opción de tomar un curso en línea, ¿no? Entonces, el modelo de negocio, la educación queda afectado, sin duda, ¿no? Porque no es que agarro y pongo la clase en Internet, ¿no? Sin duda no es así, porque ya existe educación en línea y sin duda los precios son distintos, pero la cantidad y los volúmenes de gente que los toma también son significativamente distintos. Entonces, el P&L y el modelo de negocio que tenías establecido se derrumba y emerge uno nuevo, ¿no? Donde las capacidades son distintas. Entonces, ¿tú coincidirías en decir que un evento de esta magnitud es capaz de transformar los modelos de negocio establecidos de manera dramática y mayoritariamente, o crees que una vez superado todo este periodo, que puede durar lo que resta del año, podríamos volver a la normalidad que teníamos antes? Hablo estrictamente del modelo de negocio, ¿no? Sí, yo tengo una teoría, o probablemente una hipótesis, que la normalidad como la conocíamos antes no va a ser la misma. Creo que se va a incentivar, primero porque las políticas de higiene en aerolíneas, en supermercados, digamos, en restaurantes van a variar muchísimo, inclusive en los trabajos. Creo que hasta inclusive nuestra forma de socializar va a ser diferente. Los saludos no van a ser los mismos, ¿no? Pero tú me hablabas de modelos de negocios. Creo que se va a incentivar mucho más el trabajo remoto o desde casa, por lo menos lo que va este año, y quién sabe si eso perdure en el tiempo. Y lo otro que, digamos, los programas de educación a distancia van a proliferar, que van a ser una salida alternativa bastante interesante, viable para desarrollar carreras universitarias o carreras en el colegio, inclusive, ¿no? Sí, sí, probablemente vamos a tener que esforzarnos en adaptarnos o adaptar nuestros negocios a esta nueva realidad
y sin duda en ese proceso habrán muchas oportunidades, no solo riesgos, sin duda habrá riesgos, pero muchas oportunidades también al mismo tiempo, y este tipo de conocimientos y herramientas, metodologías, nos ayudan a tener ciertas certezas en ese nuevo escenario que se nos avecina. Bueno, debo terminar ahora, me están jalando las orejas desde UTEC, que nos hemos excedido un poquito más del tiempo, agradeciéndote, Antonio, infinitamente por regalarnos este espacio, exquisita presentación, y creo que nos deja un aprendizaje interesante a todos, a darle un poco más de valor a estas nuevos conocimientos en los que desde UTEC nos estamos esforzando en socializar. Voy a dejar unos minutos a la gente de UTEC que tiene unas palabras para ustedes. Y bueno, nuevamente, Antonio, muchísimas gracias. Y a todos los que vinieron también, muchas gracias. ¿Polenka? Gracias, Carlos, Antonio. Bueno, como ustedes han comentado, ¿no? Si es que los participantes que han asistido hoy están interesados en profundizar en temas como el que se ha conversado hoy, les comentamos que tenemos una próxima edición del programa de Data Science for Business en su versión blended, para lo cual voy a dar pase a Daniel Quispe, nuestro asesor comercial, el cual nos va a brindar mayor información sobre este. Daniel. Buenas noches con todos. ¿Pueden verme? Sí, Daniel, te vemos. Gracias. Perfecto. Bueno, ante todo agradecerles a los participantes de este webinar, nuestro webinar del programa Data Science for Business Blended. Yo quería tomarme unos segundos antes de que se desconecten para poder comentarles un poco más sobre esta propuesta. Nosotros estamos empezando esta versión del programa Data Science for Business Blended este 12 de mayo. Este es un evento que sirve como impulso para darles a conocer un tema en contexto e invitarlos a poder participar de esta propuesta nuestra. Les cuento un poco, el programa está contando actualmente con 86 horas lectivas de clase. Son clases virtuales donde el participante tiene a disposición todo el material para que pueda revisarlo cuando desee. Esto mediante una plataforma a la cual tendrá acceso todo el tiempo. Vamos a compartirles ahora, bueno, si no lo hemos hecho aún, en el caso de mis compañeras que estamos en contacto con ustedes, toda la información por correo, no se preocupen, también la grabación de este webinar para que lo puedan revisar en su tiempo libre. Y va a haber también videoconferencias en sesiones especiales especificadas en el temario, donde ustedes van a poder interactuar con los profesores porque son sesiones en vivo. La siguiente lámina, por favor. UTEC va a otorgar un certificado a todos los participantes que cumplan y aprueben satisfactoriamente el programa. El certificado sale tal cual el programa, en este caso programa Data Science for Business. No se considera en el certificado el nombre Blended, es un certificado en realidad con el nombre general. La tarifa que estamos manejando en formato general es una inversión de 6.000 soles. Sin embargo, estamos considerando un descuento especial a todos ustedes que han hecho el esfuerzo de estar presentes esta tarde. Y estamos considerando un 10% de descuento aplicativo por haber asistido al webinar. Esto daría la tarifa final de 5.400 soles, la misma que ustedes, si desean, pueden financiarla en cuotas, hasta un máximo de 5 cuotas sin intereses. UTEC les brinda ese alcance y ese beneficio para que puedan hacerlo. Bueno, reiterarles que estamos iniciando este 12 de mayo y extenderles la invitación a todos ustedes a que puedan seguir en contacto con nosotros para poder ayudarles con cualquier consulta que tengan. A disposición estamos tanto mi compañera Natalie, el que les habla Daniel, y mi compañera Liliana. Ahí están los números de contacto y los correos. Estaremos comunicándonos con ustedes a la brevedad en caso les interese participar. Muchas gracias por haber estado presente y bueno, cualquier consulta que tengan estamos a disposición para poder ayudarles. Te dejo, Lenka. Perfecto, gracias, Daniel. Bueno, nada, agradecerles a todos por la participación a esta sesión, a este webinar. Como les comenté, les vamos a compartir una encuesta de satisfacción. En sus pantallas están viendo un código QR, el cual pueden escanear, o también les vamos a pasar por el chat el link. Asimismo, también están el código QR con nuestras redes sociales para que puedan ser parte de nuestra comunidad digital. Gracias.
Chao.